Por favor, a sus clases y un favor a los papás de los jóvenes, les pido que al finalizar el estudio se queden un ratito con nosotros. Queremos platicar con ustedes. ¿Ok? ¿Perdón? ¿No se escucha? Eso está muy raro. Bueno, ok, nada más comentaba que al final del estudio, por favor, los papás de los jóvenes nos den un ratito, queremos platicar con ustedes. Van a ser unos cuantos minutos, no les vamos a quitar mucho tiempo y es importante lo que tenemos que transmitir en este sentido. Hace algunas semanas estuvieron por aquí visitas y me enteré que una de mis sobrinas políticas ha estado entrenando y le ha tomado un gran cariño y afición a las escaladas, al alpinismo y esto que ahora se estila en las subidas libres en rocas casi rectas. Y la verdad es que me llamó mucho la atención porque es algo que requiere gran habilidad, fortaleza, temple y yo creo que valentía, porque estar arriba de una altura de 3 metros marea a cualquiera, al menos a mí me marea tremendamente, no me gustan las alturas. Pero pensaba yo en estas imágenes que de repente vemos y que a través de estos videos de YouTube y demás podemos disfrutar de cómo se hace este tipo de deporte en paredes artificiales llenas de cositas como tipo piedras y donde puedes sujetar de colores y que la gente va sujeta con un arnés que se ponen y esto lleva una cuerda y va hacia arriba, llega hasta la cima del lugar donde están escalando y luego la cuerda baja nuevamente y alguien está abajo sosteniéndola para controlar el ascenso y sobre todo por cuestiones de seguridad. Y yo creo que me quedaba muy grabada una imagen de una persona, un papá, que va subiendo junto con sus 2 hijas, no soy yo, y que las 2 niñas pequeñitas pues van subiendo, subiendo, subiendo y lo empiezan a dejar atrás y finalmente llegan hasta la parte de arriba y lo están animando a que siga escalando por ahí. Y en determinado momento se para un poquito por ahí a la mitad, un poquito arriba de la pared, una pared muy alta y se nota que la gente lo sigue animando, sus hijas sobre todo, y pues él hace el esfuerzo por seguir hacia arriba, ya con más trabajo, con menos fuerza, más lento el ascenso, y llega un momento en que de repente se zafa y se cae. No pasa nada, porque finalmente está esta gran cuerda que en su momento lo sujeta y hay alguien que está abajo cuidando justamente que no vaya a suceder ningún accidente. Confiado, bueno, pues al final, después de dar varias vueltas ahí medio incontroladas, que se ve gracioso incluso, logra ponerse un poquito ya en forma, o se vuelve a sujetar y termina subiendo a la cima. Esto es parte de lo que en algún momento vemos y que nos llena de emoción, porque pues vemos que las personas se sobreponen, que llegan a retomar las cosas en donde se dieron y que van hacia arriba. Pero hoy lo quisiera tomar como una entrada, como una imagen acerca de lo que debe de ser una realidad en nuestra vida y que muchas veces pasamos por alto, que lo dejamos de lado y no lo tomamos como una certeza que nos puede dar tranquilidad y seguridad. La alabanza que acabamos de cantar también pues viene muy al caso, porque hay una gran certeza en medio de lo que va a suceder día con día en nuestra vida, y es que llegarán momentos en que la adversidad, los nubarrones oscuros en el cielo se van a presentar y esto nos va a traer grandes problemas, preocupaciones y distracciones en nuestra vida, así como ahorita los gritos. Pero esa es una realidad. Algo va a pasar en nuestras vidas. Y en este sentido, la adversidad se presenta en muchas ocasiones en esta escalada hacia arriba. La vida es así. La vida no es plana ni cuesta abajo. Al contrario, siempre es cuesta arriba, y ocasiones hay que sentimos que no está tan solo recto, sino que incluso inclinado al revés. Pero debemos de ir bajo esta circunstancia teniendo la certeza de lo que el Señor ha prometido para con nosotros, y es el hecho de que Él va a cuidar de nosotros en ese andar en la vida, siempre y cuando estemos confiados y entregados a Él.
Es importante entender esta circunstancia y cómo a través de los ejemplos de la palabra del Señor podemos encontrar ejemplos acerca de este mismo hecho. Es realmente increíble que por más que pasamos día con día con experiencias de ese tipo, pues nosotros seguimos sin aprender la lección y cada vez que nos enfrentamos hacia una circunstancia compleja en nuestra vida, empezamos a tambalear. También es natural, no tengo que decir que esto sea algo criticable. Desde la óptica de Dios probablemente sí, desde la óptica de este mundo no. Estamos pasando por momentos complejos y esto nos debilita, nos estruja, nos quiebra en algunos casos. Y la adversidad es un momento específico para que nosotros podamos ver dos tipos distintos de óptica, como deberíamos de enfrentar las circunstancias en nuestra vida. Vamos a leer un pasaje que les comentaba hace ratito, era parte de los coros también que nos compartió Rodolfo. Estamos en Mateo, en el capítulo 8, versículos 25 al 27, y dice así: y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué podemos aprender de este ejemplo? Jesús sabe perfectamente que seremos probados, pero con una finalidad dentro del plan de Dios, para ser fortalecidos. Y no es que nosotros tengamos que pasar por este sentimiento incluso de pena o de vergüenza. Cuando estamos en medio de esa adversidad, de esa prueba, y volteamos entre nosotros a preguntarnos dónde está Jesús, porque otra ocasión en donde sucedió algo similar, Jesús no estaba con ellos. En esta ocasión Jesús estaba dormido, tranquilo, ahí, en la barca, junto con ellos. Y cuando lo despiertan, su reacción inicial es: ¿por qué tienen tan poca fe? ¿Por qué no tienen esta certeza a pesar de toda la experiencia que han vivido conmigo? Esta era la segunda ocasión en que sucedía algo similar y ellos volvieron a dudar. Eso es normal en nuestras vidas y eso es algo que nosotros tenemos que aprender a reconocer, pero sobre todo tenemos que aprender a manejarlo. Tenemos que ver que la adversidad de nuestras vidas puede convertirse en algo que tendría, de alguna forma, dos sentidos completamente distintos. Vamos a analizar un poquito lo que es la experiencia y el testimonio de Pablo en determinado momento cuando a los corintios también les comparte lo que ha sido su propia experiencia y su vida. Pero tomemos en cuenta que hay dos circunstancias específicas en medio de lo que sucede cuando nosotros estamos pasando y atravesando por esa adversidad. Veamos el pasaje en 2 Corintios 12, del 7 al 10, y dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo veía la adversidad, y así lo manifestó en todo el tiempo que siguió durante su ministerio, como un puente para acercarse cada vez más a una relación estrecha con Dios, a esa dependencia total, a esa aceptación de lo que venga en mi vida, bienvenido, porque está permitido por Dios y servirá para mi crecimiento, para que pueda yo aprender, para que me pueda fortalecer, y si no, por última instancia, para que se pueda reflejar el poder de Cristo en mi debilidad. Qué importante es que nosotros podamos asumir una circunstancia de esa manera, porque lo que en nuestra carne y en este mundo regularmente sucede es que veamos la adversidad como una caída y no como un puente, porque nos caemos en la desesperación,
nos caemos en la tristeza, nos caemos en la desilusión, y en muchas ocasiones ese camino nos lleva a alejarnos de una relación con Cristo. En otras nos lleva lamentablemente a tomar acciones o disposiciones que van muy en contra de lo que la palabra de Dios nos está marcando. Para los que no han conocido a Cristo, incluso es un distanciamiento total hacia lo que podría ser esta oportunidad de conocer y aceptar el camino de Dios. Pero repito, Pablo vio algo totalmente distinto en medio de la adversidad en su vida. Obviamente su óptica cambió, porque anteriormente, cuando todavía estaba en el mundo y sujeto a la ley del mundo, pues él incluso se vanagloriaba de lo que era, de su grandeza, de su preparación, incluso de todas sus experiencias que había tenido y que en algún momento podemos leer en su palabra, la relata puntualmente y en un sentido de decir, bueno, si ustedes se quejan de males, ahí les va mi lista para que vean todo lo que yo he sufrido. Y había todavía por ahí un toque de soberbia en su vida, parte de ese aguijón que Dios no le permitió que se quitase de su vida, era justamente cuestiones de su carácter. Era alguien que no logró dominar algunas circunstancias importantes, no fue nunca una afección física ni nada de esto, fue algo más emocional y de carácter que cualquier otra cosa. Pero vemos que hubo, en medio de todo esto, una reflexión profunda. Pablo escribió la mayoría de sus cartas estando encarcelado, en momentos complicados, en momentos donde había, pues sí, tiempo para reflexionar y escribir, pero que no era el escenario más adecuado para poder encontrar un aliciente y poder exaltar el gozo hacia el Señor. Por el contrario, yo creo que si alguna vez alguien ha experimentado el estar detenido, pues son momentos de angustia, momentos de desesperación, momentos en los que no encuentras cobijo ni que nada te calienta, estás realmente sintiéndote completamente alejado y desprotegido. Pero Pablo ocupaba esos momentos para escribir, y repito, varias de sus cartas fueron creadas justamente ahí, encarcelado, esposado y en muchas ocasiones unido a través de cadenas de sus vigilantes. No los tenían amarrados a un cepo por ahí tirado, sino los tenían amarrados a algún militar para que lo estuviera cuidando, y regularmente lo hacían en casas donde estaban ellos confinados. Pero finalmente el escenario era ese. Ahora bien, ¿qué podemos aprender acerca de la adversidad desde la óptica de Dios y desde la experiencia que nos comparte Pablo? Es importante que nosotros empecemos a encontrar una cuestión muy puntual sobre la manera como Dios nos va dando el ejemplo de la respuesta que debemos dar hacia cada una de las circunstancias que se presentan en nuestra vida, encontrando justamente la guía clara para saber de qué manera debemos nosotros dar respuesta a esas circunstancias que se nos van a presentar y cómo no perder la visión clara de seguir a Cristo, pero sobre todo llegar a transformar esos sentimientos en gozo. Para Pablo era importante toda esta experiencia y nos la relata en diferentes escritos y diferentes cartas, repito, la mayoría de ellas escritas en el momento de estar encarcelado. Pero encontramos y vemos cuáles son estas circunstancias o estas enseñanzas que nosotros debemos aprender sobre qué sacar de la adversidad. ¿Qué podemos sacar de ella? Que podemos tener contentamiento en medio de la adversidad. La palabra de Dios en Filipenses 4, 11 y 13, Pablo, inspirado por el Señor en medio de la cárcel, escribe esto: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué importante es entender esta cuestión acerca de que nosotros podemos experimentar contentamiento en medio de la adversidad. Para el mundo es una incongruencia y te dicen, ¿cómo voy a estar contento cuando las cosas me están doliendo? ¿Cómo puedo estar contento y puedo mostrar gozo cuando mi corazón está tan apachurrado? Cuando mi entorno es de un gris tan denso que no puedo ver más allá.
Y Pablo decía claramente, bueno, pues yo soy alguien que me puedo contentar en cualquier circunstancia por algo importante, porque aprendí a través de la experiencia de la vida que algunas ocasiones estamos arriba y otras abajo, pero he aprendido a vivir en todas esas circunstancias sujeto de una promesa. Lo que dice al final, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nosotros tomamos esa instrucción de parte de Dios y la aplicamos a nuestra vida, la verdad es que tiene una transformación mágica. No quiero decir que sea algo instantáneo y que en el momento que diga, sí, Señor, te lo entrego, todo va a desaparecer de mi vida. No es así. Pero sí les puedo decir que puede actuar muy rápido. Podemos digerir las cosas que nos están sucediendo de una manera mucho más acelerada. Pero sobre todo, las podemos empezar a reflexionar desde la óptica de Dios. Y cuando yo sé que todo lo puesto en las manos de quien tiene la fortaleza total para apoyarme y resolverlo, entonces empieza mi descanso y empieza justamente mi contentamiento. No quiero decir que sea mi felicidad, no es por ese lado, no somos masoquistas ni Dios quiere que seamos masoquistas, pero sí podemos estar contentos, esto quiere decir de alguna manera tranquilos, serenos y aceptando nuestra condición, cuando viene justamente de la mano de Dios y cuando nosotros hacemos lo que Pablo hacía claramente. Señor Jesús, te lo entrego, porque yo soy débil, porque no puedo, porque no tengo la manera de cómo salir y sobresalir de esto. Y por más que te he pedido, Señor, que lo quites de mi vida, tú lo has dejado. ¿Para qué lo has dejado? Pues justamente para que pueda yo entender que no soy yo, sino mi dependencia en ti. Y que en mis debilidades, justamente en lo que más me duele, en lo que más me mueve, en lo que más me destroza, ahí se va a mostrar tu fortaleza en medio de mi debilidad. Así que tenemos que aprender que la adversidad es algo que nos trae esa posibilidad y esa oportunidad de reconocer que el contentamiento viene de parte de Dios y lo podemos tener, es nuestro, solamente hay que tomarlo. Más adelante, en 2 Corintios 12, 9 al 10, escribe algo más y nos dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué podemos aprender de la adversidad? Que podemos experimentar la fortaleza sobrenatural de Dios en nuestra debilidad. Cuando tratamos de hacer las cosas por nosotros mismos y salir del atolladero con nuestra experiencia, nuestra capacidad, nuestra preparación, regularmente el único camino que estamos andando va a ser el de la frustración, porque al final no vamos a poder salir bien librados del todo de esas circunstancias. ¿Qué podría pasar? Bueno, pues a lo mejor en la primera, segunda, tercera, 20ª oportunidad salgamos adelante o airosos, como dicen algunos, de las circunstancias que nos están presionando. Pero la realidad es que no estamos resolviendo de fondo absolutamente nada. Y la adversidad se vuelve a presentar, y se vuelve a presentar, y se vuelve a presentar, y se vuelve a presentar en el mismo sentido. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que, al igual que Pablo, reconozcamos que esa debilidad que está pasando en nuestras vidas no va a ser para que nosotros podamos trabajar con ella, sino para que la entreguemos. Y para que en medio de esa debilidad, lo que salga a la luz sea el poder de Cristo, y no nuestra capacidad. Eso es importante que lo tengamos que visualizar y cada vez que estemos pasando por esos momentos complejos, pues tengamos nuestra visión muy bien puesta y nuestro oído muy bien afinado o sintonizado para poder reconocer esa oportunidad que Dios nos está poniendo de aprender a depender de Él y decir, Señor, ya no voy a buscar la manera de salir, tú me vas a indicar el camino, porque yo soy débil. Y yo quiero que tu fortaleza se muestre en mi debilidad. Y eso es parte de lo que la adversidad también nos puede enseñar a andar en nuestro día a día. Pablo vuelve a escribir algo ahí en la carta de los Filipenses 4:19. Dice, mi Dios
pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. De la adversidad podemos saber o reconocer cuál es la fuente que suple todas nuestras necesidades. Y yo creo que no hay mejor momento que la adversidad para que nosotros nos podamos reconocer justamente sin ese potencial tan importante que de repente creemos tener en nuestra vida, que nos ayude a salir de cualquier circunstancia. Lo que tenemos que reconocer es justamente que toda fuente que suple nuestras necesidades, llámese físicas, emocionales, espirituales, incluso económicas, todo viene de Dios. Y cuando nosotros aprendemos esa lección y nuestra dependencia se genera hacia esa visión, cambia completamente la óptica que tenemos acerca de la adversidad, de los momentos difíciles, de los momentos complicados, porque tenemos la certeza de que nosotros no somos los hacedores de nada, por el contrario, nosotros somos solamente los beneficiarios de lo que Dios tiene para cada uno en su vida. Lo único que tenemos que hacer es reconocerlo y aceptarlo, porque en ese momento es cuando el poder de Dios actúa, cuando nosotros le permitimos que esto suceda en nuestras vidas. Recordemos que desde que fuimos creados, Dios puso una condición muy especial en nuestras vidas, que fue la posibilidad de decidir, el famoso libre albedrío. El Señor, en su más grande muestra de amor hacia nosotros, nos permitió que tomáramos decisiones, para no obligarnos absolutamente a nada. Y esas decisiones son las que en muchas ocasiones, por tomarlas desde la óptica errónea, nos llevan a tener muchísimos conflictos y problemas en nuestra vida. Y en ese momento, Pablo tiene la posibilidad de mostrarnos, bajo su experiencia, cuál es la mejor decisión. Y dice claramente: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Qué tenemos que decidir? Poner nuestras necesidades en las manos de Cristo, a los pies de Cristo, y Él, desde su infinita riqueza, suplirá todas nuestras necesidades. Eso es lo que tenemos que aprender en medio de la adversidad, y no el hecho de tratar de salir adelante y de tratar de buscar o inventar una nueva fórmula para poder salir del atolladero. Por el contrario, Pablo sabía perfectamente que el mejor camino para poder salir de ahí era justamente esa confianza y esa certeza plena que tenía en Cristo. En 1 Corintios 10:13 escribe esto: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. ¿Qué podemos aprender de la adversidad? Bueno, que podemos confiar en la fidelidad de Dios. El viernes en el grupo de matrimonios comentábamos acerca de unos consejos para poder sacar a un lado sobre todo el estrés y las cuestiones conflictivas en nuestra vida. Y uno de los consejos es aceptar todo lo que viene a nuestra vida como pasado antes por el filtro de Dios. Si nosotros cambiamos esa visión y aceptamos que todas las circunstancias que a nuestra vida llegaron es porque Dios las permitió, entonces tendré la confianza de que si Dios quiere el bien para mí y permite que algo que no me gusta esté sucediendo, es porque me va a fortalecer para algo mejor. Ahí cambia completamente nuestra visión de las cosas. Y cuando logramos aceptar que lo que en nuestra vida está sucediendo ya pasó por las manos y el filtro de Dios, entonces dejamos a un lado completamente estos sentimientos que muchas veces nos destruyen. En el libro de Job, durante semanas, los amigos de Job se la pasan encima de él en todos los argumentos posibles, tratando de que él aceptara o reconociera o pudiera sacar por ahí del cofre de las cosas olvidadas cuál era el motivo por el cual Dios había permitido que sufriera tan grande catástrofe. Recordemos que Job pasó no tan solo por perder todos sus bienes, perder a toda su familia y perder incluso la salud, perdió todo.
Y estando ahí, leproso, en un lecho tirado casi en el piso, los amigos, primero, sí fueron solidarios, lo acompañaron algunas semanas simplemente en este sentido de hacerlo sentir bien, de que no fuera a percibir que estaba abandonado y olvidado. Pero después se dedicaron constantemente los tres a decirle, busca en tu corazón, algo malo hiciste, algo pasó por ahí, que provocó un castigo, y por eso es que está sucediendo esto en tu vida. La certeza de Job en su corazón era plena, y él sabía que no había pasado nada de esto. Esa misma certeza también había en Pablo, y esa misma certeza es la que debe de haber hoy en nosotros, teniendo en cuenta que si pasamos por circunstancias complicadas y difíciles, no son un castigo de Dios, es una oportunidad para que nosotros aprendamos y crezcamos en medio de lo que significa la adversidad en nuestras vidas. ¿Qué sacar de toda esta circunstancia? Pues bueno, una enseñanza muy clara para aplicarla al día con día de nuestra vida. Aprender que en medio de momentos muy complejos debemos confiar plenamente en la fidelidad de Dios. La imagen de este hombre subiendo esa pared tan difícil, tan alta, tan empinada, tan compleja, tan esforzada, nos puede dar, como les decía, una imagen clara de lo que es nuestra vida. Pero también no perdamos de vista solamente lo difícil, complejo y exigente que es subir, sino la tranquilidad de saber que nos vamos a tropezar. Pero en medio de ese tropiezo existe una cuerda que no está atada a una polea y que de ahí va un hombre falible. Nosotros tenemos una cuerda que va conectada directamente al cielo, con Dios, y Él no va a permitir nunca que caigamos al piso para ser destruidos. Él siempre va a estar atento para protegernos. Y en ese sentido tenemos que confiar en esa fidelidad que Dios nos ofrece y que Él cumplirá cabalmente. Es importante en nuestra vida que nosotros captemos la esencia profunda de lo que Pablo nos estaba diciendo en cada uno de sus escritos. Confianza plena en Dios y en Jesucristo. Ahí mismo en Filipenses capítulo 1, 13 al 15 dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. La adversidad nos deja saber que Dios consolidará su mensaje aún a pesar de la adversidad. Si yo me pongo a pensar sobre testimonios impactantes que han movido mi corazón de personas que entregaron su vida a Cristo, todos esos testimonios, todo eso que comparten, viene justamente como una respuesta de la adversidad más fuerte que ha habido en sus vidas. Momentos que están prácticamente tocando fondo, y es el momento en el cual entregan su corazón a Cristo y la transformación es impresionantemente amplia, es impactante. Imagínense lo que comentaba Pablo en un lugar de detención, esposado todo el tiempo, a distintos guardias, porque no los tenían todo el día eternamente ahí, sino le iban cambiando guardias que eran los que lo estaban cuidando y protegiendo. Y finalmente Pablo, ahí, en medio de esa circunstancia, reflexiona y dice, mira, mi encarcelamiento, esta gran adversidad, este momento tan complejo en mi vida, ha servido ¿para qué? Para que le pueda predicar a todo el pretorio. El pretorio era la guardia de élite del máximo gobernante de Roma. Entonces, él tuvo acceso a esos generales o capitanes o soldados de gran nivel, poderles predicar uno a uno, porque los tenían encadenados a él. No había forma de que se fueran, se evadieran ni nada. Estaban encadenados a él, no él a ellos, para que entendamos la óptica y la visión de Dios y cómo Pablo podía estar seguro acerca de todo esto. Y el mensaje de Dios fue predicado. Y ese mensaje que fue predicado al pretorio y a los demás que estaban ahí en esas circunstancias, impulsó a quienes.
impulsó a otros más. Y dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Qué importante es que cuando nosotros estemos pasando por momentos de adversidad, veamos esto como una gran oportunidad para compartir, nuestros dolores, nuestras tristezas, nuestras aflicciones, nuestros temores, pero principalmente nuestra certeza en Cristo, nuestra fortaleza en Él, nuestro buen cimentar en medio de una estructura completamente fuerte que es inamovible y que esto impactará a otros. Porque no vemos justamente la adversidad como una oportunidad y nos quedamos encerrados en ver a la adversidad como algo que nos pesa, como algo que nos castiga, como algo que nos hace caer. Porque no la vemos justamente como ese puente que nos permite ir estrechando cada vez más nuestra relación para con el Señor. También la adversidad nos ayuda a algo más. 2 Corintios 12:7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Tenemos que entender que todo, absolutamente todo en nuestra vida, bueno, viene de Dios. Pablo tenía de qué presumir, de una familia acomodada. Él había sido educado a los pies de Gamaliel, sería como que el más erudito de los eruditos de este tiempo, estando en clases particulares con él. Esa educación tuvo Pablo. Además de todo, fue un soldado perfectamente instruido en las artes del ejército. Así que también tenía un estatus dentro del ejército. Y él, en su momento, pues pudo haberse mareado tremendamente con esta circunstancia. Pero él reconoce que lo que sucede en nuestras vidas, y sobre todo la adversidad, nos ayuda a fortalecernos. ¿En qué? En la dependencia de Dios, en la dependencia de Cristo, y no en nosotros mismos. Y él lo reconoció y lo declara, y lo dice firmemente. El Señor permitió que tuviera yo esta debilidad en mi vida, estas cuestiones que no me gustan y que muchas ocasiones me hacen tener sentimientos, pensamientos y emociones que no son las adecuadas, pero hoy lo reconozco como una gran ventaja en mi vida, porque tengo que ver que todo viene ¿de quién? De Dios y no de mí. Y es cuando podemos plantar los pies muy firmemente en la tierra. En este mundo es muy sencillo que nos mareemos. Apenas logramos subir un escalafón en nuestra vida y ya estamos presumiéndole a los demás. Subimos 2 y ya nos estamos presumiendo hasta nosotros mismos, ¿no? Híjole, qué bueno soy. Y Dios pone prueba en nuestra vida para enseñarnos que el camino que debemos de tomar no es ese, es uno muy distinto. Además, en 2 Corintios 1, 3 y 4, escribe Pablo esto: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Yo creo que sería uno de los términos más difíciles de aceptar, porque en mi carne yo diría, y Señor, ¿por qué tengo que sufrir para ayudar a otros? Y Dios te dice, te voy a decir por qué. Porque si tú le quieres hablar a alguien de consolación sobre una pérdida grave, y tú no has perdido nada, ¿cómo lo vas a consolar? Conoces sus sentimientos, puedes ser empático con él, conoces su experiencia, puedes hablarle desde el corazón, ¿no? Por eso es entonces que permito la adversidad en tu vida, para que después de que tú la sobrepases, te conviertas justamente en un consejero y consolador, porque si vas a tener ya esa característica y esa condición de haber vivido, y entonces sí, poder compartir. Repito, no será la manera más agradable. Yo sufrí en la universidad para aprender cosas,
y diría, esa es la vía rápida por donde aprender. Y si me pusiera Dios otra vez, regresas a la universidad a estudiar o pasas por adversidad, yo diría, no, Señor, yo paso por la universidad, no, la universidad no la quiero. Aunque sea rápida, no te preocupes, yo prefiero los 4 o 5 años de universidad, otra vez me los echo. Pero la realidad es que nada va a ser tan penetrante en nuestro corazón que podamos transmitir con amor a los demás que no haya sido algo que hayamos experimentado antes. Y por eso el Señor permite y manda en muchas ocasiones adversidad en nuestra vida, para que aprendamos, para que nos equipemos, para que a través de esa experiencia nos fortalezcamos y podamos ser consuelo para otros que estén pasando por una situación complicada y grave. Romanos 8:28, uno de los versículos que siempre hemos dicho, grábenlo en el corazón, por favor, porque eso es importante. Pablo dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fácil decirlo, qué difícil aceptarlo, porque, híjole, ¿cómo puede la adversidad ayudarme a algo bueno? No lo puedo ver, porque mi visión está muy cortita, está velada en mis sentimientos, en mis necesidades, en mis emociones. Y evidentemente cuando estoy pasando por la adversidad, pues lo que menos quisiera yo es reconocerlo como un camino bueno para salir adelante. Pero siempre hemos hecho comparaciones que nos ayuden a ilustrar, y tengo una hija que es repostera, y creo que el ejemplo es de los más sencillos. ¿Por qué? Porque un pan, para lograr llegar a ser pan, tiene que pasar por fuego. Siempre. No hay un camino que pueda librarse de esa experiencia. Y para nosotros es lo mismo. Todo nos ayuda bien, incluso pasar por esos momentos complejos, porque nos van a fortalecer, porque nos van a ayudar, porque al igual que Pablo vamos a lograr tener la certeza de decir, Señor, hoy sí puedo decir gracias por lo que mandas a mi vida, porque en mi debilidad se va a mostrar tu fortaleza. Es tu poder el que viene a través de mi debilidad para ayudarme a salir adelante, y con esto me quedo yo tranquilo, porque sé que siempre vas a estar a mi lado, sacando adelante las circunstancias que se vayan presentando, con la finalidad de que yo sea siempre purificado, pasado por ese fuego para ser mejorado. Y eso es lo que a Pablo le llenaba siempre de gran orgullo y sobre todo de gozo y esperanza, el saber que Dios estaba trabajando con él y su vida, y también Dios está trabajando con nosotros y nuestra vida. La adversidad nos ayuda también a gozarnos en medio de nuestra adversidad. Filipenses 4:4 les decía, imagínense la escena, Pablo en una cárcel, amarrado como esclavo, prácticamente un prisionero ahí peligroso, y les dice a sus lectores, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Imaginemos nada más el cambio total, esa transformación, esa renovación del entendimiento de Pablo, que pudo en su momento decir, sí, estoy en la cárcel, pero estoy regocijado de lo que pude hacer aquí y toda la trascendencia que tuvo mi momento de adversidad. Porque ¿qué me dio? La posibilidad de compartirle a quien nunca hubiera llegado. Me dio la posibilidad de ser un buen testigo para que la gente que vio lo que yo hice se sintiera con fortaleza y con ánimo también de compartir la palabra. Me dio la posibilidad de estar hoy en una calidad de ser un buen consejero, de poder estar diciéndoles a los demás, a nosotros hoy, vean que el camino de la adversidad es una oportunidad, es un puente para poder encontrar una relación más estrecha con Dios y no un motivo de caída, no un motivo de alejamiento. Unas últimas palabras, y dice ahí, no olvidemos entonces que el puente de la adversidad puede llevarnos a un lugar de intimidad indescriptible con nuestro precioso Señor y Salvador, Jesucristo. Eso es lo que deberíamos de aprender nosotros y deberíamos de poner como estandarte en nuestra vida. Cuando venga adversidad, bienvenida. No va a ser fácil,
porque en la vida nada es fácil, pero sí va a ser de gran gozo cuando nosotros logremos pasar ese momento difícil tomados de la mano de Cristo, porque eso es lo que necesitamos. Y esa es la manera y esa es la invitación en la que el Señor está puntualmente hablando a nuestro corazón. Hoy estamos pasando por adversidad, pero la realidad es que le está permitiendo el Señor para fortalecernos como personas, como familias y como iglesia. Seamos conscientes de esto y reflexionamos en esta semana sobre este tema importante que es lograr la transformación de nuestra mente. Eso es importante. Oremos, por favor. Señor mi Dios, antes que nada, gracias te quiero dar nuevamente por la libertad con la que tu palabra se puede predicar aquí, Señor. Gracias por el ejemplo, gracias por la enseñanza, gracias por la instrucción que tú tienes para nosotros aquí, en este tu testimonio de vida y en cada uno de los ejemplos de los hombres y mujeres que vivieron para ti. Yo te quiero pedir, Señor, que si alguno de mis hermanos, si alguno de sus familias, incluso si tu cuerpo, tu iglesia, está pasando por adversidad, que tú nos muestres el camino, nos digas claramente qué es lo que tenemos que voltear a ver y de qué manera tenemos que caminar. Gracias te damos incluso porque sabemos hoy que la adversidad en nuestras vidas es una bendición y no una condena, y que a través de ella fortalecidos seremos. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas, en nombre de Jesús. Amén. Que tengan muy buena semana y recuerdo los papás de los jóvenes, si nos esperan un momentito, por favor.